Hola a todos, mi nombre es Karina Chun, soy miembro del boletín de la Facultad de Derecho, Derecho para Todos, y en esta oportunidad vamos a entrevistar al doctor Francisco Eguiguren a propósito de su elección para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Doctor Eguiguren, ante todo quería felicitarlo en nombre de todo el boletín y quería hacerle unas cuantas preguntas. En primer lugar, ¿cómo recibió usted su elección como nuevo miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la felicitación. En segundo lugar, bueno, estaba en Washington, estuve en la asamblea, entré muy relajado, todo el día muy tranquilo. Conforme empezó la votación, digamos a mitad de camino, cuando vi que era un tema de voto a voto, ya me puse más concentrado. No tanto porque tuviera duda del resultado, porque creo que habían razones para esperar un buen resultado, toda vez que este ha sido un trabajo relámpago, porque el gobierno y la Cancillería decidieron esta candidatura ya un poco al borde del cierre del proceso, pero han sido 3 meses o 2 meses y medio con muchas reuniones, con cancillerías, con participación en reuniones, y habíamos recibido una visión muy favorable de los estados, ¿no? Porque aquí finalmente quienes votan son los estados. Y habían compromisos ofrecidos que permitían cierto optimismo, pero uno no conoce cómo están los otros. Entonces uno estaba bien, pero muchos otros también. Entonces, bueno, cuando termina la historia y se termina tratando el primer lugar, me sentí contento, me sentí satisfecho. De un lado, una satisfacción inevitablemente personal, ¿no? Porque es un cargo muy honorífico. Menudo pleito es, pero ya ser escogido en una asamblea del organismo de los Estados Americanos por un grupo de tantos estados siempre va a ser honorífico para uno. Y por otro lado también para el Perú, ¿no? En el sentido de que yo entendía que nuestro país está buscando tener más presencia en organismos internacionales, y presentar una candidatura que finalmente resulte exitosa es también un reconocimiento al país, ¿no? Yo creo que también ha pesado bastante, por lo que he escuchado en las entrevistas que he tenido con los representantes, los cancilleres, representantes de los estados. Hay una buena visión del Perú, su política internacional equilibrada, que puede servir, digamos, para dar una cierta confianza, ¿no? Este es un tema que no nos engañemos, están a veces de un lado los estados y de otro lado los peticionarios. Cada quien jala para su lado. Y a veces, claro, desde posturas un poco extremas, ¿no? Entonces, el buscar que en la comisión haya una presencia más equilibrada, una visión más jurídica y no tanto fundamentalista de ni un lado ni de otro, creo que ha sido una clave importante de la candidatura, y también se expresó un reconocimiento a la experiencia que yo había tenido de distintas posiciones en el lado del Estado y en el lado del tema de derechos humanos. Gracias. La segunda pregunta que habíamos preparado era: ¿qué desafíos le representan a usted este nuevo cargo en el ámbito profesional y personal? Muchos, en verdad, porque es saltar de la problemática nacional y de la visión nacional a una visión hemisférica, continental. Es decir, se van a ver tanto casos puntuales de denuncias, que son muchas, pero también situación general de derechos humanos en todos los países de América, incluidos los que no son parte de la Corte, como Estados Unidos, Cuba, los que se han ido, como Venezuela. Entonces es una visión mucho más internacional, que es una experiencia interesante, distinta, difícil. De otro lado, como decía al responder la pregunta anterior, aquí uno tiene que, sin sacrificar sus principios, creo que debe tener una visión, digamos, a ver, ¿cómo decirlo? Comprometido con la defensa de la democracia y los derechos humanos, pero con una visión abierta, entendiendo que la Comisión no tiene por qué ser per se un enemigo de los estados, ni hacer cosas para que el Estado te vea como un enemigo, porque tiene que propiciar la solución amistosa en muchos casos. Yo creo que hay que poner mucho énfasis en la búsqueda de soluciones amistosas a los conflictos cuando hay denuncias, primero porque es mejor para las víctimas si encuentran una satisfacción más pronta y no después de años, y segundo porque puede ayudar, digamos, al avance en la causa de los derechos humanos. Pero claro, a veces esto es un poco incomprendido por las partes, incomprendidas por ciertos sectores de la sociedad, que toman todo como un blanco-negro, como un se gana o se pierde, y que no entienden
bien qué es lo que está en discusión en materia de derechos humanos, ¿no? Entonces es un reto tratar de contribuir a más acuerdos, a más soluciones amistosas, a acelerar la solución de los procesos, a tratar de descongestionar el gran volumen de causas pendientes. Hay como 9.000 casos pendientes acumulados y no hay recursos económicos de la Comisión para trabajar más rápido. Entonces yo creo que hay que tratar de introducir algunas modificaciones operativas que hagan el trabajo un poco más dinámico, más fluido, ¿no? Y es una experiencia bastante interesante, es un órgano colectivo, trabajar con gentes que vienen de otros países, con otras realidades. Es muy entusiasmante el reto. Lo único malo que tiene, como digo, es que es un trabajo bastante exhaustivo, es una dedicación complementaria, casi honorífica, adicional a los trabajos que uno hace para vivir y para su vida normal, entonces es un plus fuerte y a veces lo va a colocar a uno, se quiera o no, sobre todo en países como el nuestro, sin quererlo, pues en el ojo de la tormenta, ¿no? Frente a ciertas decisiones, teniendo que explicar cosas. Pero bueno, así es la vida, me ha tocado y veremos que hacer lo mejor posible. Y doctor, ¿y ahora qué va a pasar con su docencia? ¿Va a seguir dictando para todos los alumnos que de repente... Bueno, yo tengo, esto arranca en enero, son 3 reuniones fijas al año y algunas que pueden ser adicionales, entonces cuando no hay que irse a Washington, se va para las reuniones, o esto puede ser en otro país también. Tengo un semestre para reacomodar mi vida, para prepararme de este muy voluminoso trabajo que viene. Tengo que repensar mi tarea docente, no pienso dejarla, pero tal vez tenga que repensarla, porque voy a estar muy absorbido por esto y además tengo cosas profesionales que no puedo descuidar, porque, como digo, la comisión no va a dar una remuneración. Entonces, tengo que ver, pero tal vez voy a tener que repensar más selectivamente mi tarea docente, pero no pienso abandonarla. Profesor, tengo otra pregunta, creo que para todos los peruanos que les interesa, es sobre, en virtud del fallo que se va a emitir sobre el caso de Chavín de Huántar, ¿cuáles son sus expectativas? A ver, yo no he participado mayormente en el detalle de este proceso. Cuando yo fui designado ministro de Justicia, el primer día que llegué al ministerio encontré, me lo dijeron que ya en junio creo, o antes, había llegado el informe de fondo de la Comisión Interamericana, que era la víspera, digamos, de que el Perú decida si tenía algo que aceptar o refutar, o era previsible por el contenido de ese informe que la Comisión lo llevaría a la Corte, ¿no? Entonces, yo consideré que era necesario estudiarlo mejor y que el Estado articulara mejor su defensa. Se pidió una prórroga, se concedió la prórroga especial porque había nuevas autoridades, ya entró luego a tallar un nuevo equipo en la Procuraduría y plantearon ya una defensa. Yo ya no estuve ni en el cargo ni en el país, o sea, no tengo el detalle de los argumentos. Sé, sí, porque tampoco me he desvinculado del todo, que han habido grandes esfuerzos en la defensa peruana ante la Corte de explicar algunas cosas que no se habían explicado suficientemente en la primera etapa de trámites que se hicieron en el gobierno anterior, no en este. Se ha avanzado mucho en el fortalecimiento especializado de la defensa del Estado en el sistema, la presencia de Luis Huerta como procurador especializado. Lucho es un hombre estudioso, serio. El Perú ha buscado informe de expertos internacionales en ciertos casos. En Chavín de Huántar me consta, porque yo estaba en España y se consiguió el informe de un experto español forense que hizo un análisis de las circunstancias de la muerte de la persona que se discutía si ha sido ejecutado o no, y con un trabajo médico muy importante. Creo que el Estado ha hecho ante la Corte lo que podría hacer. No sé muy bien cómo va a salir esto, como digo, por intervenido. Mi intuición, bueno, en cualquier momento vamos a conocer la decisión, es más, ya se anunciaba, ¿no? Se sabe o se dice que ya está adoptada hace unos días. Yo creo que hay algunos problemas que van a incidir en el resultado. Ojalá que salga, digamos, una sentencia equilibrada. Por ejemplo, a mí en lo personal, desde afuera, han pasado 18 años de los sucesos y aún el tema sigue abierto en la justicia interna peruana. No se ha determinado con certeza si hubo o no una ejecución y no se ha determinado si la hubo
quiénes pueden ser responsables. Porque cuando nosotros llegamos al ministerio, el proceso judicial se había quebrado 2 veces. Y trabajamos y conversamos con el Poder Judicial para que se dedicaran de lleno, de manera especializada, una sala, y nuestra expectativa era que en corto tiempo, aunque ya era tarde, saliera un fallo que decidiera si aquí hubo o no hubo y quiénes tuvieron que ver, quiénes no. Se ha seguido el proceso interno y la última decisión de la Corte Interna, finalmente hasta donde me acuerdo, porque yo no estaba aquí en el país, ha dicho que se exculpó a los acusados de autoría mediata, que eran Montesinos, Hermosa, Guamán, Escurra y uno que está prófugo, que es creo de apellido Zamudio, y que bueno, se debe esclarecer si hubo la ejecución y quiénes son los responsables directos. Es decir, 18 años después, todavía no. Yo diría que a la luz de la jurisprudencia de la Corte en otros casos hay un problema de plazo razonable, ¿no? En primer lugar, de no resolución, no impartición de justicia. Yo veo muy difícil que ese asunto pueda ser resuelto, ¿no?, de una manera favorable para el Perú. Hay que asumir, además, es algo que he dicho en estos días, porque alguna gente me ha preguntado, oiga, ¿y por qué el Perú cada vez que va a la Corte pierde? O casi siempre, 29 de 30. Y la respuesta no es muy difícil. Fíjese, al contrario, habría que plantearse, el Perú tiene demasiadas denuncias, a veces quizás demasiadas, pero solo algunos se llevan a la Corte. Cuando la Comisión Interamericana decide llevar un caso a la Corte, tiene 300 y pico de casos en proceso, que hayan llevado entre estos años 30, tampoco es que sea mucho. Somos los más llevados a la Corte. Pero hay un montón de casos que no llegan a la Corte. Pero cuando la Comisión decide llevar un caso a la Corte, es porque cree que tiene amplias posibilidades de ganarlo. Es más, normalmente cuando un Estado es llevado a la Corte, pierde. Los temas son los casos que no llegan, o porque están estancados, o porque la Comisión no los lleva, hace un informe de fondo, no lo ve. Pero cuando la Comisión lleva un caso, a veces no le resulta, pero normalmente es como el abogado que escoge, ¿no? ¿Qué caso llevo? El que creo que tengo más fuerte. Pues no hay que sorprendernos que normalmente se pierda en la Corte. Porque claro, violaciones a los derechos humanos en nuestros países y en Perú han habido. Y no solo estos casos de terrorismo, que son los más a veces polémicos. Hay muchos casos de violación al derecho de la mujer, de pueblos indígenas, torturas, esterilizaciones y otros derechos más, ¿no? Entonces, si no va bien en la sentencia, no hay que extrañarnos demasiado. Por algo la comisión lo escogió. Y si uno lee el informe de fondo de la comisión, está totalmente inclinado a que el Perú sea condenado. Esperemos que de todos modos haya cierta comprensión en la Corte. Por ejemplo, las personas involucradas en este asunto habían realizado un secuestro de personas, que también es una violación de derechos. Habían de manera armada tomado un local, capturado personas con violencia. Entonces tampoco es un tema cualquiera, ¿no? Es un caso donde ha habido un operativo militar frente a personas armadas que mantenían secuestradas a otras personas. Entonces la Corte que también haya tomado en cuenta eso, espero, ¿no? Pero habrá que estar... Lo importante es que cuando llegue la sentencia se lea antes de emitir opiniones, como hace mucha gente, simplemente opinando por el hígado, ¿no? Y hay que reconocer la verdad también, como yo le digo, 18 años de un suceso y no tener una decisión judicial interna, ¿qué se puede decir a eso? Yo decía hace poco en una entrevista, los estados deberían entender que a veces no vale la pena litigar sobre asuntos que es evidente que había una vulneración a un derecho y que en cualquier instancia independiente lo vas a perder. Mucho más sensato sería reconocer a donde quepa, si la hay, una responsabilidad y buscar una solución más pronta y reservarse para litigar en casos donde uno considera que en verdad no es tal lo que plantea, porque no todos los denunciantes tienen razón tampoco. Hay gente que plantea la demanda y no tiene razón de estar en el sistema interamericano. Pero el Estado tiene que comportarse pues como Estado. No deben haber pataletas, deben haber conductas jurídicas, y a veces se gana, a veces se pierde. Y uno tiene que aceptar la decisión. ¿La puede criticar? Sí, pero eso no quiere decir desconocer la competencia del órgano competente internacionalmente para conocerlo. Bueno, doctor, ya, una última pregunta ya es, sí. ¿Qué mensaje le dejaría a aquellos alumnos que ingresan a la facultad de Derecho con ese sentido de lucha por la justicia y los derechos humanos, pero que con el tiempo se van parcializando por intereses propios económicos? Es una pregunta muy difícil, porque yo no pretendo ser ni un modelo de nada, ni un consejero espiritual de las decisiones personales, ¿no? Yo puedo hablar por mí.
A ver, yo creo que nunca hay que perder ni las ilusiones ni los principios. Pero eso es el camino más difícil, pero tampoco uno no debe perder de vista la realidad y cierta objetividad, ¿no? Es decir, uno puede tener la convicción que tenga y debe tratar de ser leal y firme a ella, pero no puede perder de vista la realidad. Es decir, si lo llevamos al terreno del derecho, donde muchas veces hay conflictos de intereses, yo puedo estar convencido de una postura, pero no por ello debo perder de vista en mi análisis si mi postura tiene en verdad suficiente fundamento o tanto fundamento como yo creo. Porque a veces puede ser que no lo tenga. Lo cual no quiere decir que yo no legítimamente no pelee por eso, ¿no? La gente, las generaciones más jóvenes, creo que tienen una formación distinta a la que yo tuve, ¿no? Este es un mundo mucho más individual, este es un mundo mucho menos filosófico y altruista, ¿no? Nosotros nos preocupaba y nos apenaba y nos preocupábamos por Vietnam, Camboya y tantos problemas del mundo. Bueno, la gente de hoy a veces tiene más preocupaciones en lo ecologista, que no me parece mal, pero mucha gente en verdad su única preocupación es hacerse un lugar en la vida y sobrevivir. Entonces, claro, eso hace ser pragmático. No creo que tenga por qué estar necesariamente reñido, porque tampoco se trata pues, de que uno sea un santo, un aprendiz de beato o un apóstol, ¿no? Eso no está dicho eso no está llamado para todos. Yo lo que le diría es, sean firmes a sus convicciones, nunca se traicionen a sí mismos. Si se hace por dinero, me parece vil. A veces el tema de justicia es muy relativo. A veces en el derecho no todo es blanco o negro. A veces hay casos que tienen un poco de aquí y un poco de allá. Lo importante es ser honesto, ser leal, ser ético en la conducta y no simplemente ser un profesional que se compromete o se alquila a intereses en función de la remuneración. Pero eso es un tema muy personal, muy de convicciones de vida. Yo creo que un profesor está más expuesto, porque todos los días tiene que darle la cara a sus alumnos. Y como digo, no se trata de ser ni aprendiz de santo, ni de apóstol, porque no, nadie lo es y yo menos. Pero sí creo que hay que tener una cierta coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Hay gente que puede ser muy buen profesor para enseñar cómo se hacen trampas. Hay abogados muy exitosos que son conocidos como tramposos o hábiles sofistas, pero bueno, no es mi estilo. Mi consejo sería sean leales consigo mismos. Al fin y al cabo eso es lo importante. Cuando uno se acuesta en la noche y apoya la cabeza en la almohada antes de dormirse, hay algunos que tenemos la suerte de que cuando apoyamos la cabeza nos quedamos dormidos inmediatamente. Yo me imagino que hay gente que no podrá dormir o tendrá pesadillas, pero eso es problema de su conciencia. Muchas gracias, doctor. Hemos tenido el honor de entrevistar al doctor Eriguren, actual miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y eso ha sido todo por hoy. Gracias. Gracias.